10 minutos nos separan ya de la hora 21. Muy pero muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 13. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa televisivo. Aquí arrancamos con un nuevo programa de Tiempo X. Esta noche tenemos un programa especial, por ese motivo quiero comenzar de una manera distinta. Esta noche quiero arrancar contándoles un breve cuento para poder llegar al tema que vamos a abordar a lo largo de esta hora de programa. Un gran maestro y un guardián se distribuían las tareas de un monasterio zen. Un día, el guardián murió y fue necesario encontrar un reemplazante. El gran maestro los convocó a todos los discípulos y simplemente les dijo: voy a presentarles un problema y aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Dicho este breve discurso, tomó un banquito, lo colocó en el suelo y sobre el banquito colocó un florero de porcelana carísimo, con detalles sofisticados, con una rosa roja que lo decoraba. Aquí tienen el problema, dijo el gran maestro. Resuélvanlo. Los discípulos se quedaron perplejos mirando el problema. ¿Qué enigma escondía? ¿Cuál era el misterio de ese hermoso florero con esa rosa elegante, con ese aroma, con esa fragancia tan exquisita? Y mientras miraban y pensaban sobre el misterio, sobre el enigma, sobre cuál sería el problema, uno de los discípulos se levantó de la silla, se acercó al banco, tomó el florero, lo levantó en sus manos y lo tiró al piso, destruyéndolo. El gran maestro entonces le aplaudió y dijo: excelente, usted es el nuevo guardián del templo. Y esto es así, cuando hay un problema hay que resolverlo. Esta noche vamos a hablar sobre la violencia de género. Y muchas veces pasa que en las relaciones hay un florero de porcelana carísimo con una rosa hermosa y puede ser en esa relación tal vez los recuerdos del inicio de la relación, los buenos momentos, el noviazgo, el casamiento, etc. Pueden ser cosas que tal vez generan dependencia o que nos atan, como un mandato social de llegar a pensar tal vez de que nos casamos hasta que la muerte nos separe. Y más allá de que hay un problema, el de la violencia, tratamos de cumplir con ese mandato social. O tal vez dependencias económicas y otros temas. Pero para eso vamos a llamar a los profesionales que nos acompañan en la noche de hoy. Así que vamos a convocar al director de RH1, Gustavo Herranz, que ha hecho la diplomatura en violencia intrafamiliar específicamente. Así que buenas noches, Gustavo, realmente un placer. Gracias por invitarnos. Bueno, realmente muy contenta de que nos estés visitando y obviamente que va a ser un gran aporte para todas las sociedades la idea de poder reflexionar sobre este tema. De eso se trata, ¿no? En Armando y trabajando en un equipo que lo está haciendo realmente muy bien y por eso es un gusto trabajar cuando hay mancomunión de esfuerzos. Esto no es algo que se pueda resolver unilateralmente, digamos, ¿no? Bueno, vamos a llamar también a la doctora Andrea Galeano, que es la secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Hernando, también ha realizado la diplomatura justamente con Gustavo, así que buenas noches. También nos acompaña la licenciada en Psicología Raquel Bocio. Buenas noches, aquí viene también para poder hacer un aporte y obviamente que desde ya invitar a toda la gente que esté mirando el programa, si quieren hacer alguna consulta, si de repente sienten que hay alguna característica en la casa que los puede llamar la atención o quieren averiguar de cómo se puede accionar, a dónde podemos recurrir, todas esas respuestas vamos a tratar de ir buscando a lo largo del programa. Pero antes vamos a pasar a la primera pausa comercial. Importante realmente que aquí en Hernando se está trabajando comprometidamente para poder resolverlo. Son muchos los casos, yo leía para decir algunas estadísticas, que por ejemplo en términos generales en Argentina cada 36 horas aproximadamente muere una mujer, lo cual podemos decir que cada 3 días mueren 2 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, que es realmente alarmante. Entonces, aquí en Hernando también se dan casos. Está la doctora Andrea Galeano. Vamos a comenzar preguntándole acerca de cuál es la situación en materia de violencia de género en la actualidad. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos trabajando a diario con la situación de violencia y eso, bueno, hace ver que realmente es una realidad, es un gran flagelo que hoy nos aqueja en nuestra sociedad. Y bueno, en esto de decir, bueno, de seguir trabajando, de animar, que ante una situación de violencia no tengan miedo, de poder llegarse a pedir ayuda. Y bueno, y trabajar en esto de poder, con las familias en situación de violencia, ayudarlas a salir de escena, una vez que salen de escena y ver que están realmente con una situación de decir, bueno, poder pedir ayuda y saber que en ese pedir ayuda van a tener un acompañamiento. Que nosotros somos un equipo interdisciplinario, bueno, acá está Raquel, en la parte de salud mental del hospital, están las trabajadoras sociales donde van a escuchar, donde van a acompañar, y bueno, y ver en qué situación en particular es la que está sometida esa familia, donde hay niños de por medio, solamente es un vínculo conyugal, por ahí la gran mayoría es la mujer víctima de violencia, pero también hay hombres víctimas de violencia, que por ahí hay un montón de mitos y situaciones donde también se calla, todo este trabajo inconsciente de por qué, desde dónde se genera esta violencia, generalmente los violentos fueron víctimas de violencia también, entonces bueno, es ir armando de poco este rompecabezas y bueno, para llegar a tiempo de que no pase lo que vos estás diciendo, que haya una muerte. Entonces es preferible, por más que nos duela y que nos cueste, porque realmente cuesta y es muy doloroso acompañar a una víctima de violencia en todo su proceso de reconocimiento, de construirse, de volver a nacer, por así decirlo. Pero bueno, aquí estamos, invitarlos a que así sea, que se lleguen y sin miedo a pedir ayuda. Yo quería retomar un poco lo que fue la charla que nos dieron, tanto así el fiscal Martín Bertone, como así también la doctora María Teresa Puga, donde decían cómo hacemos para entender la realidad de hoy. Y para entender la realidad de hoy realmente hay que retornarse un poco al pasado para ver cómo el sistema va aportando elementos para favorecer que realmente se produzcan hechos de violencia. Y recién la doctora nos decía qué es lo que va pasando en la familia. El violento generalmente ha vivido situaciones de violencia, se ha ido formando en la familia. ¿Qué conceptos nos podemos ampliar un poquito? Que también esa doctora estaba dentro de lo que fue el brindar esa diplomatura. En realidad el gran problema de esto, que no es un delito o un hecho típico de un delito. O sea, a ver, un delito, vos tenés una tipología que alguien roba y sabe que no puede hacerlo. Esto es una construcción. O sea, el hecho de la violencia que se genera es una construcción social. Por ende es algo aprendido, algo que hemos ido armando a lo largo de los siglos. Y no hablo de años, hablo de siglos. Entonces no se rompe una cultura adquirida de un día para el otro, ni tampoco se rompe con una medida tan tajante como decir, bueno, separamos al violento, lo dejamos de lado y todo listo, todo encaminado, o nos ponemos nosotros a ocupar el lugar de la persona que es sometida a hechos de violencia y hacemos todo por ella, porque no, en realidad estamos construyendo otro esquema y predisponiendo a la víctima a sufrir otro caso de violencia. Es una construcción, yo creo que partiendo de ahí es muy importante. Por ahí se toman como muy parecidos, como sinónimos, agresividad y violencia. En realidad no es lo mismo. La agresividad es algo innato, o sea, la agresividad entendida como predisposición a actuar. La agresividad es lo que dispone el ser humano para enfrentar ciertas etapas, ciertas cosas, ciertos desafíos. La violencia es la agresividad malentendida. O sea, es la agresividad que se construye y termina generando este esquema social que deriva de los hechos que todos conocemos. Pero inclusive me parece, las chicas pueden decirlo, me parece que es mucho más complejo incluso que analizarlo desde el punto de vista del homicidio que se puede generar. Porque vos a esa persona violenta que aún mata, le vas a preguntar y quizás no entienda muy bien qué fue lo que pasó. Entiende que mató, entiende que hay un hecho de homicidio, pero toda su estructura, toda su forma de vida, toda su forma de ser, hace que no entienda muy bien por qué es castigado por actuar de tal manera, y en realidad lo que ve es que la mujer se buscó eso porque actuó y generó en él cierta reacción. Esa es la construcción. En realidad es una patología. Claro. Tanto el violento, o sea, el victimario, como la víctima,
Entonces por ahí es esto de ver cómo, así cómo se construye la violencia que ya viene, que viene siendo, que tienen tantos, ambos, uno toda una estructura para ser violento y otro toda una estructura para ser víctima. Y en este juego inconsciente es como que en ellos, así, en ese escenario es donde se manifiesta esta violencia, y el tema es hacer clic en un momento de decir, sí, estoy enfermo, pido ayuda, que por ahí eso también nosotros le pedimos. Esa persona que hoy está escuchando o está viendo el programa y decir, sí, mira, tengo algunas características de violencia, también pedir ayuda, porque quiere decir que en él con ella hay algo que está mal. Entonces decir, bueno, busco ayuda para ver de dónde viene y cómo se empieza a construir esto. Claro, sí, discúlpame, pero en realidad el problema social, ¿cuál es? Que la construcción que se hace de la sociedad en sí predispone a que esto en algún momento ocurra, que el hecho de violencia ocurra, lamentablemente. ¿Por qué? Porque desde hace siglos se preparó. El hombre es el fuerte, el que no puede demostrar sentimientos, el que no puede llorar. La mujer es la que la sociedad le predeterminó el trabajo que hace en casa, de esperar al marido, de esperar al novio, de atender al novio, hasta los juguetes. Para el hombre el revólver, para la mujer la cocinita, sí, claro, etc. Claro, sí. Es toda una construcción que es muy difícil sacarla de tu estructura, porque es algo que venimos ya, se discute si puede ser hasta metido en los genes o no, o sea, si no lo hemos heredado ya en los genes. Por eso es que hoy el gran desafío es romper con eso. Claro, y después también recordamos un poco de cómo la mujer se va sintiendo contenta o se siente feliz de conocer a alguien y ya desde el inicio de la relación sentirse como protegida, sentirse cuidada, a hoy por hoy que está el mensaje de texto, que el celular, que el Facebook y todos estos medios para comunicarse instantáneamente, de decir a cada rato me manda mensajes, me está cuidando, me está protegiendo, cómo me quiere. Y a lo mejor entre líneas se puede leer otra cosa, porque uno puede pensar, él lo hace porque realmente me ama, y de repente con el tiempo se puede ir hacia el lado de la violencia, de la sobreprotección, del cuidar, de decir después no me gusta que te pongas esta ropa, no quiero que vayas a tal lado, no quiero que tengas amigas, o que vaya pasando un montón de cosas donde el agresor se convierte en una persona controladora permanentemente. Eso también afecta, ¿no? Correcto. Lo que sucede es un poco, hay que diferenciar que esto no pasa de un día para el otro. Es decir, es una situación que viene desde los comienzos seguramente, pero como vos decís, con situaciones que a veces pueden tener una lectura como cómo me quiere, cómo me cuida, cómo está permanentemente, y en realidad esto esconde toda una situación de celos, de controladores, ¿no? de tratar de manejar la vida del otro. No olvidemos que las características o el perfil de una persona violenta es en un principio ser bastante seductora, incluso en diferentes momentos de la relación de pareja, y después subyace toda una característica mucho más de agresión, de violencia, de maltrato, donde aparece el manipulador y quien puede controlar de esta forma a la mujer o bueno, al hombre, dependiendo del caso, ¿no? Ya desde el principio de la relación se puede empezar a vislumbrar cuál es el perfil de una persona agresora, es decir, desde el inicio de la relación uno puede tomar algunos factores que realmente o elementos que digan o que puedan vislumbrar de que es una persona controladora y que a futuro se puede volver en un agresor o con el carácter. Y si eso es complejo, porque al principio está toda la etapa de enamoramiento, después cuando se concreta la relación de pareja, generalmente en todos los relatos que hemos tenido comienza con todo esto, o sea que primero, bueno, está todo bien porque están en esa primera etapa de conocerse, de enamoramiento, uno no puede hacer un análisis crítico en ese momento, pero sí ante pequeñas situaciones, si ve ante así discusiones muy seguidas o de esto de empezar a aislarse, de no permitir a lo mejor que se junte con amigas y él sí poder ir, bueno, pequeñas cosas pero no inmediatas, o sea, eso es con el tiempo. Muchas veces, sí. Muchas veces es la familia o el entorno quien ve más esta cuestión desde afuera, ¿no? Cuando empieza a separar, a aislar, porque es una forma también de no tener contacto con los otros y contar esto cuando esta persona ya hizo consciente, es decir, cuando ya se da cuenta de pronto que no es
me quiere tanto, sino me hostiga en realidad, ¿no? Claro. Es una forma de manipulación. ¿Eso es posesividad o no? No, en realidad, como decía Raquel, por ahí esto de la familia o el entorno, los amigos son los primeros en verlo, que es esto de poder decir, ayudar a la víctima para salir de ese, en que ella pueda verlo. Y recordemos que en todo este tiempo también se trabajó mucho en la autoestima de esta persona, de la víctima, entonces generalmente tiene una autoestima muy baja, la mayoría se cree que es merecedor de lo que le pasa, entonces bueno, es complejo desde allí de empezar a construir nuevamente la identidad, lo que quiere, ver el aquí y ahora, centrarme en lo que me pasa realmente y en las expectativas que tengo, entonces bueno, es un poquito de ir armando todo. Yo estaba mirando esto de, por ahí en las ciencias humanas, se puede quizás decirlo con más certeza esto, pero en las ciencias humanas es muy difícil el 2 más 2, o sea... Claro, sí, es inexacto. Es inexacto, muy complicado. Estaba mirando, algunos autores dicen, dan algunas características psicológicas del oprimido y del opresor. Dicen, por ejemplo, que el oprimido en la pareja tiene baja autoestima, inseguridad, dependencia emocional y económica, aislamiento social, vergüenza del qué dirán, sensibilidad e inestabilidad, estados depresivos, angustia, ansiedad, miedo, temor, pánico, conflicto de identidad, falta de proyectos personales, conciencia de muerte o ideas suicidas, naturalización de la violencia y pasividad e impotencia, estado de indefensión aprendida. Eso es el oprimido. Y el opresor lo resume en pocas, dice: inseguridad, inmadurez e inestabilidad afectiva, actitud autoritaria e inflexible, doble fachada. En lo público se muestra como una persona equilibrada y en lo privado es como si se transformara en otra persona, amenazando, insultando y golpeando. Baja tolerancia a la frustración, necesidad permanente de mantener el control. Claro, que por ahí muchas veces uno no puede imaginarse, cuando te enteras de alguna situación, la gente, los allegados, no lo pueden creer cuando pasan situaciones de violencia o cuando de repente empiezan a llamar la atención o algún moretón o qué le está pasando, por qué usa lentes de sol, qué es lo que está ocultando, o faltan al trabajo realmente sorpresivamente, no pueden asistir a algún lugar y al otro día a lo mejor lo encontrás con algún signo de agresión y te parece raro, porque esto que decía Gustavo, lo que estaba leyendo, las características realmente llegan a uno a sorprender, porque lo que muestran es totalmente distinto a lo que sea en la intimidad, ¿no? Es una forma de manipulación también, porque de hecho que con esto, ¿qué se dice? No vayas a decir nada, no me vayas a denunciar, porque ¿quién te va a creer? ¿No? Si lo que yo muestro es otra cosa. Claro. Sí, eso, y lo primero es la naturalización del problema. Entonces, primero está tan naturalizado que decir, tomar la decisión y poder salir de la escena, poder denunciar, y con todo este círculo, al tener baja autoestima, decir yo no puedo, con qué voy a mantener a mis hijos, con qué me voy a mantener, yo no soy capaz de hacer esto o el otro, y ahí está todo ese círculo que hasta que uno puede salir, y por ahí el victimario también, los que están en situación de violencia hay distintas etapas. Primero darse cuenta, realmente después de una agresión hay el arrepentimiento, y así van, y que se llama periodo de luna de miel, cuando hay una tregua, donde hay paz, y a lo mejor la próxima agresión es peor de la primera. Entonces, bueno, es toda una situación que no es inmediato tampoco el resolverlo. Hasta que una mujer pueda animarse a lo mejor a hacer una denuncia, pasan años siendo víctima de violencia, y por ahí... Está bien, ahí hay un punto importante y por ahí puede servir también para mucha gente, y un punto a tener en cuenta. El hecho de que para que haya un agresor, tiene que haber una persona predispuesta a ser agredida. Porque el agresor se retroalimenta de la pasividad del agredido. Si el agredido, desde el punto de vista que sea, ¿no? Físico, porque acá estamos hablando de violencia física, Claro, sí. psicológica, patrimonial. Si la persona agredida deja de ser predispuesta a ser agredida y se enfrenta de alguna manera a esa agresión, por allí le cambia el norte al agresor y lo descoloca. Es cuando el agresor suele sentirse perdido, no saber cómo actuar y qué hacer. Claro. Eso es un punto importante, porque por ahí está bien. Lo que se sugiere para allá a las personas que son víctimas de un maltratador físico, por ahí enfrentarlo corre el riesgo de vida. Sí. Pero
el buscar ayuda es una forma también de dejar de someterse a esa agresión. Pero por ahí también, como va a decir Gustavo, pero por ahí predispone, por lo menos la mayoría de los casos que nosotros trabajamos, en eso enfrentar de que el agresor por ahí tiene bajo umbral, digamos, en cuanto a la frustración. Cuando se siente en este punto que la víctima lo enfrenta, puede decir, por ahí puede ser más grave también la agresión. Entonces el tema es preparar para diferentes situaciones. O sea, no es fácil porque tenemos casos de situaciones extremas, de por ahí que hay en ambos agresión, por esto de decir, pero están en este círculo patológico de no poder decir hasta acá llegamos, o qué es lo que vamos a hacer, o qué vamos a construir de acá en adelante. Bueno, ahora vamos a ir a ver una nota que le realizamos al cabo Carlos Medina, que él realizó la diplomatura en violencia intrafamiliar y habla específica. Recién más o menos contaba la doctora de cómo se va dando el círculo de la violencia, de que se empieza con una fase de acumulación de la tensión, de tal vez que hay agresividad psicológica, un maltrato, para que luego se produzca la agresión, la explosión violenta, donde se produce generalmente la agresión física, y luego lo que decía claramente, lo de la luna de miel, esa etapa de reconciliación, donde parece que todo va a ser lindo, donde se piden disculpas, donde uno pide disculpas y el otro las acepta, perdona, y empiezan ese proceso de reconciliación y que muchas veces no hay tratamiento y que por ese motivo se vuelve a la primera fase. Y de eso es lo que hablamos permanentemente, de ese círculo tan difícil de salir. Muchas veces, decíamos recién fuera de cámara, de que se produce una situación de que la ley, primero, que es insuficiente sola. Si no hay un acompañamiento de terapeutas, de profesionales de la salud, facultativos médicos, asistentes sociales, etcétera, realmente no se puede salir adelante solamente digamos, con la ley. Y por otro lado también hablábamos de esto de no tratar al hombre, digamos que generalmente, más allá de que hay hombres que son víctimas de violencia de género, pero en la mayoría de los casos son las víctimas las mujeres, por eso que nos enfocamos básicamente en eso. No hay tratamiento para el hombre, entonces nos quedamos con un tratamiento que queda incompleto porque no se resuelve prácticamente. Eso lo hablamos varias veces en la radio, sí. También, Gustavo. En realidad, está el tratamiento si la persona se da cuenta y decide acudir a un terapeuta para tratarse. Por sus propios medios. Si el hombre se da cuenta de que está sometiendo a su pareja y a su familia, acá hablamos de pareja, no olvidemos que habitualmente alrededor de la pareja hay niños, hay hijos, hay padres, hay un entorno. Si la persona se da cuenta y acude a buscar ayuda, ahí puede haber un tratamiento que de todas maneras tampoco es un tratamiento sencillo ni corto. Con todo un proceso. Con todo un proceso, claro. Estructurar, de ver de dónde viene. No nos olvidemos que no solamente es violencia física, sino también puede ser psicológica, sexual, económica. O sea, entonces si pido ayuda a tiempo va a ser mucho más fácil. Como decía Gustavo, ahí se empieza con un tratamiento, pero cuando es difícil, por toda esta historia que tenemos de siglos, de cómo es el género masculino con respecto al femenino, que recién hablábamos, me parece bueno sacarlo al aire de esto de decir, ha habido muchos avances en estos tiempos, pero vamos muy rápido para lo que en el inconsciente colectivo podamos decir, bueno, esto es así, que una mujer pueda tener su independencia, pueda trabajar y pueda tener su libertad y no siempre con el rol y función, porque más de una mujer trabaja y después hace su rol de ama de casa como siempre. Eso por ahí cuesta. Entonces, esto está muy en el inconsciente colectivo, que todavía tenemos memoria de historias de siglo de la mujer sometida a lo masculino. Claro, hay una, discúlpame, ¿no? Sí. De todas maneras, hay ¿viste? como un avance, me parece, ¿no? Que por ahí, antes era netamente filosófico el cambio. Hoy algunas realidades se ven. Hoy es cierto que la mujer está más independiente que antes. Eso se nota. Pero claro, tiene que andar con el escudo defendiéndose de... Claro, con el escudo, hablando literalmente, o sea, con el escudo defendiéndose de todo, de que el marido llega a la casa y que cuestione, que... Guarda que alguna vez
todos hemos cometido hechos de violencia, todos de alguna manera hemos ejercido el esquema social, ¿no? O sea, claro, o de repente hasta en las situaciones domésticas más sencillas, de claro. decir no sabes hacer esto, no servís para nada, no vas a conseguir trabajo, o estás muy gorda, o estás muy flaca, que son situaciones que a uno le pueden parecer sencillas o con poca importancia. O llegar al trabajo y ambos y el hombre sentarse y esperar que la mujer claro. cocine, cuando en realidad llegó 10 minutos antes y puede estar haciendo algo. Claro, sí. De hecho, yo creo que, como para reivindicar también a la nueva generación, creo que esto viene cambiando bastante, sí, ¿no? En el sí, tema sí, del hombre acompañando a la mujer, creo que de a poco ha cambiado, y en este último tiempo, bueno, como que se ve más también, ¿no? O sea, pero en esto que por ahí hay cosas que no entendemos, y lo mismo, esto de que cuando el victimario no llegó a pedir a tiempo ayuda y que a lo mejor termina cuando se aplica la ley, que la ley es la cárcel, pero no, en ese contexto de cárcel no hay un tratamiento Claro. profundo como para que pueda salir de la cárcel diciendo, bueno, sí, me pasó esto, esto y esto, voy a ver. Sino muchas veces encontramos lo peor, que sale de la cárcel y termina matando a la víctima. Como que potencia la ira ahí Seguro. encerrado. Porque ahí está como el bache, ¿no? O sea, la parte que no está Resuelta. claro, cuidada, resuelta, como que haya talleres para hombres también, como que si en una situación de cárcel, por ejemplo, ¿no? Sí, lo planteábamos con el mismo fiscal Martín Bertone, se lo plantea el fiscal Carballo por casos puntuales. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos cuando una vez que cumple los tantos años de prisión con este victimario, que a su vez seguramente fue víctima y termina haciéndolo en la cárcel también? Y aparte que no existe ese tratamiento para que tome conciencia de que ha actuado mal, porque muchas veces creen que están injustificadamente, porque si yo no hice nada. Es muy común escuchar que yo no hice nada, Claro, ella hizo esto, me generó, que yo respondí a tal acción. Merecía, o sea, son enfermos, ahí están en el círculo de una patología. Total, y caemos en lo mismo, ¿no? En los años que esto viene aconteciendo, es decir, esta persona por lo general mamó en su vida, este es su medio de vida, ¿no? Mamó esta violencia y de pronto llega a esa altura y dice, no he hecho nada porque no lo ve como algo que esté mal, grave, sino como que es algo cotidiano para él, ¿no? Lo vivió ya a lo mejor desde su infancia. Que además el hecho de repetir esquemas, que es un poco lo que recién hablábamos en privado también. O sea, la persona, primero, si la persona no comete el delito de homicidio, ¿cuánto puede estar preso? ¿15 días, 10 días, una semana, 3 días? Mucho más, la ley no contempla. Cuando cuando te aplican la restricción, sí, 24 horas, decían que... Sí, 24 horas. Sí, 24 horas, sí, es más 15 grave. días. Sí. Pero no hay mucha garantía de que puedan controlar cada caso, de que cada caso de restricción se cumpla. Por falta de policía, por falta de móviles, por falta de un montón de cosas, hasta por falta de conciencia, por un montón de cosas, ¿no? Por eso que ahí es donde se genera el problema. La persona sale y vamos a suponer que en el mejor de los casos no vuelva a molestar a esa pareja. Pero su esquema lo sigue teniendo adentro, él cree que tiene razón, él cree que es víctima, él va a formar otra pareja y con una frustración más encima, para repetir el esquema. Claro. Entonces, a veces los cambios, este país está muy avanzado en cuanto a leyes. Este país está más avanzado que Europa, inclusive en un montón de leyes. Pero esas leyes muchas veces no llevan el correspondiente cambio social que se necesita. O sea, para mí, el cambio es de abajo para arriba. La ley sola se vuelve insuficiente. Claro, o al menos de las dos partes. O sea, de abajo para arriba, de arriba para abajo, porque se encuentra en el medio. Sí, claro. No todo, digamos, de arriba para abajo, porque es muy difícil, tiende a no poder aplicar. Es como que fuera todo por prohibición. Y sabemos que todo por prohibición No se puede. al menos no funcionando. Vamos a ver ahora la nota que le hicimos al subcomisario José Luis Torres, donde nos habla básicamente de cómo se va dando en la práctica, porque el cabo Carlos Medina nos decía, nos hablaba específicamente de la ley, pero ¿cómo se da en la práctica de hacer la denuncia, de que después queremos ir a levantar la denuncia? ¿Se puede? No, no se puede. Entonces él nos va a contar específicamente sobre cómo se va dando en la práctica esta problemática de la violencia de género. Qué rápido se pasó el programa, que es un tema que da para mucho, para largo, y así pasa cuando se hace cada una de las reuniones. Hay que destacar que aquí en Hernando se está trabajando con la comunidad organizada, un equipo interdisciplinario, es decir, uno por ahí se pregunta, ¿quién tiene la facultad
o la obligación de denunciar. Denunciar pueden denunciar todos si se tratan de episodios de violencia donde uno puede ver una agresión física. ¿Por qué? Es muy difícil también ver una agresión física porque generalmente se dan dentro del ámbito privado, pero en ese caso si nos enteramos o porque vemos que está golpeada o porque por alguna causa llegamos a enterarnos, cualquier persona puede denunciar. ¿O qué se puede hacer? También hay que destacar que se puede ir al hospital, hablar con el equipo que está trabajando, después vas a contar, Andrea, un poco cómo es el equipo que está trabajando, se puede ir a la policía, se puede hablar con la jueza de paz, o se puede ir directamente a Río Tercero a hablar con el juez de menores, el juez de familia de menores, es decir, se puede hablar con un vecino si no se anima a ir solo a estos lugares que acabamos de mencionar, con un amigo, con una persona conocida. Siempre es importante buscar ayuda. Decíamos, ese básicamente el mensaje a mí me parece que es el más importante. Y ahora cada uno vamos a agregar algo desde el lugar de la profesión que le parece que sea interesante para que al otro le sirva. Si hay alguien que está padeciendo este problema que decíamos, mucha gente lo vive y por ahí no se da cuenta, no lo advierte o no quiere darse cuenta, y este programa ha sido para reflexionar. Así que, Raquel, te damos la palabra. Bueno, básicamente que la gente sepa que hay un lugar a donde ir, que es en el hospital, desde lo que me toca a mí, por ejemplo, desde donde trabajo, que ahí estamos, atentos a todos estos problemas, a cualquiera de nosotros, a las asistentes sociales, a la directora o a su médico de confianza, a las psicólogas, al psicólogo, a la gente que más confianza le puedan merecer por tener un trato más cercano. Bueno, tratar de hablarlo, aunque sea como para sacarse un poco el problema de encima y poder ponerlos en palabras en primera instancia. Y después, bueno, siempre están los pasos a seguir, que fue un poco todo lo que vinimos hablando, pero no quedarse con esto porque, bueno, la vida es dura y hay que tratar en alguna forma de modificar esa vida que se lleva, no del todo bien, pero que es posible, y sobre todo por el bienestar y la salud psicoemocional de sus hijos. Siempre hay un mensaje que puede llegar al corazón, Andrea, ¿no es cierto? Más allá de la profesión y de la objetividad que se puede tener dentro del trabajo, todos tratamos de trabajar siendo objetivamente, pero también llegar un poquito al corazón en estos casos creo que es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad es poder decirte, animarte a que pidas ayuda, saber que hay un equipo que te puede acompañar, que te puede contener, y saber que sos único e irrepetible, que cada uno tenemos un potencial en esta vida que venimos a realizarlo, y a pesar de que estés viviendo una situación complicada, vos solo o sola sos el único que podés decir sí puedo y puedo salir. Entonces que te animes, no es fácil, como veníamos diciendo, es de poquito, paso a paso, en esto de poder trabajar interdisciplinariamente, interinstitucionalmente, por eso la comunidad organizada, el hospital, la parte privada, las escuelas, los medios de comunicación que son tan importantes, y por eso empezamos con esta situación de trabajo en red, de poder hablarnos entre nosotros, decir esta situación u otra, acompañar a esa víctima y también al victimario. Si estamos diciendo que la ley por ahí no lo acompaña al victimario, nosotros queremos sí hacerlo y decir, te podemos ayudar para que no repitas la historia, para que puedas decir, o con esta pareja actual o con otra, poder decir, es diferente. Por más que cueste, que es paso a paso, que lleva años a lo mejor, pero bueno, es posible. De mi parte, simplemente apelar a si en el seno de alguna familia se está dando una situación así y vos estés de un lado o del otro, te estás dando cuenta que las cosas no funcionan, que si vos estás del lado del hombre, que te das cuenta que no podés más, que no aguantas más, que te da mucha furia, te da mucha bronca, que te sacás vos mismo cuando ves ciertos planteos y ciertas cosas, que pidas ayuda. Es el momento justo, porque no es normal. El sentir el deseo de romper, de celar, de buscar, de controlar, no es normal. Algo está pasando, algo no está funcionando bien. Entonces, antes de que el agua llegue al río, pedir ayuda. Si tenés fondos, buscar a través de un psicólogo privado. Un psicólogo puede ayudar, psicólogo puede ayudarte. Si no tenés fondos, está el equipo de la municipalidad para hacerlo, que es un equipo abierto, no tiene un signo político, que es abierto. Eso es importante a tener en cuenta. Me parece que eso es lo básico, darse cuenta a tiempo, porque también a lo mejor hay muchas personas que están pasando de este lado esta situación y entendemos que la persona se siente mal,
en la diplomatura que hemos hecho y los estudios que hemos analizado y todo lo demás, la persona que llega después a ejercer violencia también se siente muy mal. Se siente enfermo, se siente que no aguanta más, se siente que revienta, se siente que explota. Entonces también de ese lado tenés que buscar ayuda, o sea, de los dos lados. Por eso es que Hernando tiene la particularidad que también abre su puerta para las dos partes. Yo creo que es sumamente válido, ¿no? Bueno, de mi parte, hoy me cruzaba con una frase y que en alguna oportunidad también me parecía que es linda. Para cualquier circunstancia de la vida hay un autor, un ensayista suizo, un médico psiquiatra y además psicólogo que fue muy pero muy importante para la primera parte del psicoanálisis de Sigmund Freud, que es Carl Jung. Él dijo: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino siendo consciente de su oscuridad. Lo repito, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino siendo consciente de su oscuridad.